Dios les bendiga, ¿cómo están? Gusto verlos. Dios te bendiga, hermano. Es una bendición compartir en esta tarde con ustedes la palabra del Señor. Siempre es una alegría para mí poder expresar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en esta tarde el pastor me ha encomendado que comparta con ustedes con respecto a la adoración y la alabanza. Está muy entretenido, un tema que a mí me gusta mucho, un tema que lo he estudiado por muchos años. Yo de niño he estado en la iglesia, crecí entre medio de las bancas de la iglesia. Me extraña un poco que aquí en Estados Unidos le moleste tanto a los niños en el templo. Yo crecí en medio de las bancas del templo y mis amigos y toda la generación mía, y probablemente si usted va a Chile, va a encontrarse que en los templos, dentro de las iglesias, los niños están ahí. Pero aquí en Estados Unidos no es así. Pero a mí me tocó ver y compartir muchas cosas. De hecho, cuando yo era muy niño, en la iglesia, mi papá es pastor de una iglesia, en la iglesia no tenía mucha gente, no había bastante gente. Entonces era casi un requisito de mi familia saber tocar un instrumento. Entonces de niño mi papá me ponía a tocar un instrumento y a mis hermanos también. Y casi como a los, ¿qué les puedo decir? Unos 8 o 9 años que yo me acuerdo, yo estaba cantando en el ministerio de alabanza. Pero no era porque fuera algo especial, sino que los niños recurrentemente los enseñan que estén en los ministerios de alabanza. Y aunque ha cambiado un poco eso también, incluso en Chile, usted puede ver aún en muchas iglesias donde usted va a ver un montón de niños tocando la guitarra durante el tiempo de la alabanza. O un montón de gente tocando el acordeón. Es bien folclórico eso, muy parte de la cultura de mi país, que la gente sabe tocar instrumentos. Como en México, ¿no? La gente, la mayoría sabe tocar la guitarra y allá en Chile lo usan para tenerlo en los ministerios de alabanza. Les digo esto porque quiero que entiendan algo con respecto a lo que es el ministerio de la adoración y la alabanza, que no es algo que siempre ha sido así. No es algo que usted, si usted ha vivido más de 15 años en la iglesia, ha tenido más de 15 años de experiencia dentro del ministerio, usted podrá recordarse cómo ha ido cambiando en los cantos, los instrumentos dentro de la iglesia. Usted no me creería. Si usted es nuevo, yo le voy a decir algo. Hace unos 15 años todavía se discutía en las iglesias si es que se podía o no tocar la batería. Incluso muchos consideraban que era un instrumento satánico, un instrumento del diablo. Usted se podrá decir, pero ¿cómo? Pues se pensaba así. Y no es tan gracioso. Fíjense que anteriormente, pues yo estudié música, finalmente después estudié música. Y una de las cosas que estudié es historia de la música, que es parte de la cultura de los músicos, saber historia del arte. Y una cosa muy curiosa es que la iglesia siempre, los cambios le provocan algunos resquemores. Por ejemplo, cuando recién empezaron a cantar con armonía, con dos voces. Imagínense lo que es armonía, cantar a dos voces, como dicen en México, con trío, que cantan dos voces diferentes. A eso también consideraban que era pecado. Estoy hablando de la Edad Media, porque era tan bonito que la gente empezaba a escuchar y decía, ay, qué lindo, me gusta como es. Entonces decían, parece que me gusta más lo que escucho que adorar a Dios. Pasando un poco el tiempo, introdujeron el órgano. Usted sí ha conocido los órganos. Si usted estaba en una iglesia católica, todavía se conservan. En las iglesias cristianas también en muchas hay órganos. Pero usted va a creer que se consideraba un instrumento del demonio también. Era bien curioso. O sea que durante el tiempo y en la historia de la iglesia siempre había un poco de cuidado con esto de la música y de la alabanza. Pero si usted es nuevo en la iglesia, si usted tiene menos de 2 años o menos de 1 año, usted quizás más de una vez se ha preguntado, pero ¿por qué cantamos? ¿Por qué ocupamos tanto tiempo en cantar en la iglesia? ¿O por qué estamos de pie? ¿O por qué el hermano de enfrente le dice que levante las manos y me cuesta? ¿No? ¿O por qué me dicen que aplauda? ¿O por qué quieren que haga las cosas como ellos quieren? Si yo puedo adorar a Dios a mi forma, ¿no? Estas son preguntas que usted tiene que hacer. Usted tiene que saber por qué hace o por qué nosotros le pedimos que haga ciertas cosas. Entonces todo esto nosotros le llamamos la alabanza congregacional. Lo que todos nosotros deberíamos tener
la clara intención de que a eso venimos a la casa del Señor, a adorar a Dios. Pero yo no sé, cuando usted viene a la iglesia, cuál es su intención, por qué viene. Y no voy a juzgarlo si usted no sabe o no tiene una razón específica. A lo mejor viene por costumbre, otros vienen porque es bueno ir a la iglesia el domingo, porque me parece que es de la cultura, ¿no? Es parte de ser una buena persona ir a la iglesia el domingo. Otros van porque los llevan, me traen a la iglesia, pues quizás si usted es un adolescente, un teenager, el papá lo lleva a la iglesia. A lo mejor no quiere estar aquí, ¿cierto? A lo mejor tú no quieres estar aquí. Pero el papá lo trae y aquí está, ¿no? Y pueden ser diversas las razones. A lo mejor tiene problemas y viene porque usted tiene problemas. Pero la palabra del Señor nos invita a que cada vez que venimos a la casa de Dios, debemos traer adoración y debemos venir con un corazón lleno de alabanza para Dios. Y eso es lo que vamos a compartir en el día de hoy. Y a todo esto nosotros le llamamos adoración pública, pero suena un poco fuera de lo contexto bíblico. Entonces, para que suene más bonito, le llamamos alabanza o adoración congregacional. ¿Qué es lo que hacemos? Cantamos, los invitamos para que ustedes con nosotros canten también al mismo tiempo y que hagamos ciertas actividades como aplaudir, como levantar las manos, como a veces hasta gritar, le decimos, ¡ay, da un grito! Y algunos se quedan así como, pues, ¿por qué me dicen que grite? Si no, eso es feo gritar, ¿no? Para algunos no tiene una buena connotación. Entonces, hoy día vamos a hablar algunos aspectos de esto, porque es muy, muy, muy amplio. Y para comenzar a hablar de esto, quiero decirle que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia, especialmente en nuestra iglesia, tiene raíz o se conoce como alabanza sálmica o alabanza que proviene de los salmos. Y a pesar de que está escrito en el Antiguo Testamento, para los teólogos, ¿no?, que está en el Antiguo Testamento, es una práctica que conservamos aún en el Nuevo Testamento. Tomamos también muchas cosas del tabernáculo, tomamos ciertos aspectos del tabernáculo de Moisés, pero principalmente tomamos lo que es la reconstitución del tabernáculo con David. Ya les voy a explicar, algunos están colgados como, ¿qué está hablando ¿no? Pero algunas cosas del tabernáculo de David y principalmente todo ese movimiento nosotros lo seguimos. Ahora, el Nuevo Testamento lo avala y específicamente es el libro de Hebreos que se encarga y enfatiza bastante el concepto del tabernáculo del Antiguo Testamento y cómo se hace parte en nuestra propia vida en el Nuevo Testamento. Y hay un pasaje muy, muy bonito, no sé si... Gracias Michelle. Vamos a leer los primeros versículos del libro de Hebreos. Ustedes lo van a tener en la pantalla. Vamos a leer Hebreos 11, este es el 7 creo. Dice, ¿no os habéis acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas, a la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocaba el monte, será apiedrada y asaetada, o sea, muerta con flechas. Decía, tan terrible era lo que se veía que, mire lo que dijo Moisés, estoy espantado y temblando. ¿Ustedes saben a qué se refiere esto? Se está refiriendo al monte de Sinaí. El monte de Sinaí fue el lugar donde estaba el tabernáculo de Moisés y fue el primer lugar donde Dios le dice a Moisés cómo tenían que adorarlo, cómo tenían que acercarse a él, y le manda a construir una especie de carpa, que era algo así como un templo para nuestros tiempos, pero era una carpa, porque recuerdes que ellos tenían que moverse de un lugar para otro, eran un pueblo que deambulaban buscando la tierra prometida, y
Dios le da las órdenes a Moisés que haga este tabernáculo, esta tienda de campaña, y estaba específicamente en este lugar, Sinaí. Y que estas eran las características, que nadie se podía acercar ahí. No, si un animal se acercaba lo tenían que apiedrar. Y lo que veía Moisés decía no era algo tan bonito, decía era algo terrible. Incluso el pueblo de Israel le decía, no, anda tú solito, no nos metas a nosotros para allá. Dice el versículo 22, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión. El monte de Sión es donde David, el rey David, volvió a rehacer este tabernáculo. No voy a entrar en la historia porque son bastantes años de historia. Y dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Incluso mira lo que dice en este pasaje, dice, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces, estos versículos nos enseñan, y pues en general todo el libro de Hebreos, nos enseñan cómo nosotros estamos cerca y debemos acercarnos a este concepto del monte de Sión, a la presencia de Dios. El monte de Sión es bien especial, si ustedes lo pueden estudiar en su casa, pero hay muchos versículos que dice, Jehová ama estar en Sión, Jehová ama las puertas de Sión, Jehová ama estar en la casa de Sión. También Sión es conocido como el lugar de David, el pueblo, el lugar donde estaba David, porque era un pueblo que él tomó, era una ciudad que estaba sitiada y David, el rey David, la retomó. Entonces, esa ciudad fue dedicada para la adoración a Dios, y específicamente en el monte de Sión se encontraba este tabernáculo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y para no cansarlos con mucha historia, quiero comentarles algo, que la alabanza congregacional, la alabanza en la iglesia, cada vez que nosotros venimos, hay tres factores bien importantes que se deben dar para que funcione, para que la alabanza congregacional cumpla su objetivo final, que es adorar a Dios. Ahora, antes de seguir, antes de meterme más en este problema, que ya me metí, es muy difícil explicar en poco tiempo mucha historia. Son bastantes años de historia, sobre todo muchos símbolos del Antiguo Testamento para poder entender lo que nosotros hacemos. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántos antes de venir a la iglesia de Bethesda ya venían de otra iglesia? Levante su mano, que ya venían de otra iglesia. ¿Ok? ¿Cuántos por primera vez empezaron a venir a una iglesia cristiana desde aquí en Bethesda? ¿Ok? Gracias, muchas gracias. Yo no sé de la iglesia que usted venga, ¿no? Tampoco me quiero meter en ese problema con usted, ni por qué vino, ni qué pasó. No es el afán mío, pero dependiendo del lugar donde usted se congregaba, existen diferentes movimientos de adoración y alabanza. Iglesias bien fervorosas a la hora de adorar a Dios. Iglesias que empieza la música y aún la gente desde afuera viene danzando y ya entran y todos están dando vueltas y todos gritando y un grito, y generalmente aquí en California bastantes chofares. Hay un hermano que toca el chofar, no sé si está arriba, siempre lo veo. Se me perdió el hermano del chofar, ahí está, gracias. Muchos chofar y bastante música, y no les molesta que si la música pasa una hora y media, todos están así bien contentos. Hay otras iglesias donde nomás 2 canciones y ojalá que no se aplauda. Mira, usted no me va a creer, pero hay iglesias donde está prohibido, iglesia cristiana, donde está prohibido aplaudir. Iglesia cristiana donde está prohibido gritar o hablar muy fuerte. ¿Okay? Hay otras, en cambio, que pues ahí la llevan, ni tanto ni mucho. Pero yo le voy a decir algo que es importante, que sí tiene que haber en una iglesia, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo que se siente en nuestras vidas.
La presencia de Dios es algo que yo no se lo puedo explicar, simplemente usted tiene que haber tenido una experiencia con Dios, una experiencia quizás personal en su casa, estando adorando personalmente, o una experiencia colectiva, donde la presencia de Dios todos la podemos sentir de una forma sobrenatural. No es natural, porque no es algo que yo le pueda contar, es algo que solo usted puede describirlo. En ese minuto, cuando la presencia de Dios se hace manifiesta, sobrenatural, es cuando ocurre realmente una transformación en nuestras vidas. Es cuando podemos decir, yo de oídas he conocido a Dios, pero ahora mis ojos lo pueden ver y yo lo puedo sentir. Cuando nosotros tenemos esta experiencia con Dios, esta cercanía con Dios, es cuando realmente nosotros empezamos a saber el Dios tan grande que tenemos. Oh, sí, yo le digo, si Dios lo tocara, si Dios te tocara solo un pelito, solo un poquito de su presencia, pudiéramos sentir ahora, tú te derrites, tú empiezas a llorar, te pones a temblar, te pones a reír, porque es tan fuerte la presencia de Dios en la vida de una persona que es incontrolable, uno no sabe cómo reaccionar, entonces uno se pone a reír, a cantar. Y es muy bonito, yo le voy a explicar algo, que cuando nosotros en la congregación podemos experimentar esta presencia de Dios, le voy a decir algo, la gente sana, la gente se puede automáticamente sanar sin que nosotros tengamos que ponerle las manos. La gente es liberada incluso de sus demonios. A mí me ha pasado muchas veces que estamos en tiempos de alabanza, la presencia de Dios está fuerte y una persona que está con un demonio se le empieza a salir el demonio. Y empieza ahí y los hermanos tienen que orar por ello. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan fuerte en la vida de las personas que lo impuro sale por la pureza del Espíritu Santo. La presencia de Dios transforma, la presencia de Dios cambia a la gente que viene por primera vez. Si una persona viene por primera vez y ve que hay un montón de gente cantando por media hora, 45 minutos, se va a ir igual. No le va a impactar en nada. Simplemente va a decir a lo mejor qué bonito cantaron, o va a decir qué fuerte estaba la música, y va a estar pendiente de los que están ahí parados y qué despeinado vino y lo que sea. ¿No? Pero si en este lugar está la presencia de Dios, créanme que ni siquiera se conecta ni está pensando en lo que está pasando a su alrededor, porque la persona se conecta con Dios. Y esto es lo que yo quiero explicarle en esta tarde de alguna forma teórica y ojalá un poquito práctica. No hay manera de poder comunicarle lo que quisiera, simplemente quería decirle que es una experiencia que nosotros podemos tener. Pero ¿le interesa que cada servicio en este lugar esté la presencia de Dios? ¿Usted se imagina que cada vez que nosotros vengamos a la casa del Señor, este lugar se llene de su presencia? Que las personas que vienen entrando desde afuera digan, yo no sé lo que pasa ahí, pero hay algo que me está tocando, hay algo que me está transformando y yo quiero ir otra vez. Yo vine de una manera, pero salí diferente. Yo no conocía a Dios, pero ahora lo conozco. Yo no conocía lo que era, de lo que hablaban los demás, pero ahora puedo sentir el Espíritu Santo en mi vida. Y de eso se trata la comunión entre los hermanos, de que nosotros podamos realmente experimentar esa clase de cosas. No son experiencias momentáneas, no son cosas que se van a terminar una vez y ya. Tampoco hay una fórmula para esto, no hay una fórmula que cantamos 3 cantos rápidos y 2 lentitos y luego los hermanos los hacemos llorar. No hay forma para esto. Simplemente se trata que la iglesia completa tenga un corazón para adorar a Dios. Cuando esto sucede, la iglesia adorando a Dios de corazón, la presencia de Dios se manifiesta. Y eso quiero compartirle en este día. Hay 3 cosas que, probablemente hay más, pero yo quisiera compartirle el día de hoy 3 cosas que yo siento que son esenciales para que una iglesia pueda entrar y adorar al Señor con todas sus ganas. ¿Está conmigo? ¿Cómo me gusta hablar de esto? Créame, puedo hablarle de tantas cosas, pero cómo me gusta hablar de la presencia de Dios. Lo primero que tenemos que saber es cómo adorar y qué significa adorar. ¿Ok? Este punto lo voy a dejar, que es el punto que más voy a desarrollar en este día. Posteriormente debemos tener fe. La iglesia debe de venir con una actitud correcta y específicamente con mucha fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo canto, cada vez que yo abro mi boca o que yo estoy aplaudiendo,
o que yo estoy danzando, que estoy saltando, o que doy un grito, yo tengo que creer que lo estoy haciendo para Dios. Segundo, tengo que creer que Dios me está escuchando. Dios me escucha cuando yo canto. Yo tengo que creerlo, yo tengo que saborear eso. Voy a cantar para Dios y Él me va a escuchar. Le voy a dar un concierto, voy a venir a estar en su presencia y Dios va a estar conmigo porque Él está. Su presencia está entre nosotros. No es algo que me lo inventé yo. Lo dice el Salmo 22, versículo 3, dice: mas tú, Jehová, eres santo, tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Dios es santo y Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. En el Nuevo Testamento lo ratifica, dice: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está. Ahora, esto de la presencia de Dios para mí siempre ha sido un misterio. No es tan fácil explicar. Yo hablo un poco rápido, disculpen. Cuando vaya rápido, usted me hacen así, ¿ok? Que se me sale el chileno que vamos aquí adentro, bien acelerado, ¿ok? Bien, me hacen así, tranquilízate. O como les decía antes, ya no se acuerdan, pero antes les decía que me dijeran chanta la moto, ¿se acuerdan? Pero ya no se acuerda ninguno de ustedes, como 3 de ellos se acuerdan. Yo les pedía por favor que me hicieran así porque me pongo muy rápido. La presencia de Dios es muy difícil, incluso en la Biblia hay muchas formas que dice la Biblia que es la presencia de Dios. En el libro de Crónicas hay una experiencia muy emocionante cuando están dedicando el templo de Salomón y dice que ya estaban dedicando un templo maravilloso. Para los que no saben, simplemente habían hecho un templo espectacular, con todos los lujos que podían hacer para Dios. Se tardaron años. Empezó a hacerlo el rey David y lo terminó su hijo Salomón. Y cuando ya estaban todos, el pueblo estaba tan contento, estaban todos que querían ir a ver la construcción y todos los que habían participado en la construcción van, llevan sacrificio, estaban todos contentos y cuando ya estaban, dice que estaban unánimes adorando a Dios, la presencia de Dios desciende y era como humo, era tan fuerte que la gente lo podía sentir en su propio cuerpo. Era tan impresionante lo que estaba pasando que los que estaban ahí, los sacerdotes, la gente que tenía que hablar, se tuvieron que quedar callados porque era Dios mismo que estaba hablando y ministrando a la gente. Era un espectáculo impresionante. Entonces lo presentan de esta manera la presencia de Dios. El salmista David decía: yo quiero que tú desciendas, o yo quiero subir al monte. Pero ahora nosotros, para este tiempo uno dice: pero si Dios es omnipresente y está en todos lados, ¿cómo va a descender? ¿Cómo eso que va a descender? Si Dios ya está aquí. ¿O cómo nosotros vamos a subir? No podemos subir a la presencia de Dios. Pero son las figuras que ocupa la Biblia para que nosotros podamos entender que Dios sí puede manifestarse de una manera diferente. Dios sí se manifiesta de una manera diferente. Pero lo importante es que tú creas. Que tú creas. Que tú tengas esa fe completa. Y este pasaje que está aquí, ¿lo estás leyendo conmigo? Ya aparece en la pantalla, dice: pero sin fe es imposible. Oiga, este pasaje está bien entretenido porque no da ninguna manera que uno pueda pensar un poquito, a lo mejor si no tengo fe, pues Dios. No, es que dice, es imposible. ¿Sabe lo que significa imposible? Es que no se puede agradar a Dios. Entonces, por más que estén los hermanos ahí, el hermano Saúl esforzándose, hermano, cantemos aquí. Si usted no tiene fe, es imposible que a Dios le agrade lo que estamos haciendo. Es más, si nosotros estamos aquí tocando para entretenerlo a ustedes, y si ojalá que les gusten los cantos a los hermanos y que canten, pues de nada sirve, porque no estamos entendiendo que es para Dios. Y sin fe no podemos hacer que lo realmente importante, que su presencia venga a estar con nosotros. Me gusta mucho también el otro pasaje, que dice, está bien cortito, dice: y le dijo, Señor, creo. Es el ciego que lo fueron después, que sanó Jesús, y después le dijeron: ay, ¿quién te sanó? Y él dijo: yo no sé quién me sanó. Y tú piensas que es el Mesías. No sé quién me sanó, pero me sanó. Es la discusión del cieguito, que ya no era ciego, ¿no? Y luego va y se presenta donde el maestro, y el maestro lo confronta y le dice: mira, yo soy el que te sanó, yo soy el Mesías, yo soy. Y él le dijo: sí, yo creo, y ahora le adoro, ahora que ya lo conozco. Esto es bien importante, porque si tú no conoces a Dios, si tú no tienes una relación con Dios,
es difícil que quieras adorarlo. Es difícil que nazca de ti algún deseo de adorar a Dios. Por lo tanto, es bien importante que tú tengas una relación personal con Dios antes que suceda cualquier cosa. ¿Tú tienes una relación con Dios? Eso le pregunto a usted. ¿Usted tiene una relación con Dios? ¿Cómo se relaciona con Dios? ¿De qué manera usted se relaciona? ¿Con la oración? ¿Alabándolo, adorándolo? ¿Meditando? ¿Platicando? Pero lo importante es que tenga una experiencia de amor, de confianza con Dios. Usted puede tener muchos amigos, pero siempre hay alguien que es un mejor amigo, ¿no? Quizás ahora su esposo, su esposa. Usted puede quizás tener 20 amigos, pero siempre hay alguien más cercano. En alguien que usted puede confiar en todo tiempo. Todos tenemos algún amigo, un familiar, alguien que sea así. Ahora, lo importante es que Dios sea lo más importante por sobre todas las cosas. Dios por sobre todas las personas. Que sea la primera persona que tú puedas llamar. Dios por sobre todas las cosas, la primera persona con quien tú quieras conversar, contarle tus problemas. Esa es la relación que Dios espera. Es bien importante y una cosa que a veces se nos olvida, que Dios nos creó para tener una relación. Somos creados para tener una relación con Dios y eso es lo que Él espera de nosotros. En tercer lugar, ¿cuántos conocen el concepto de unanimidad? Unánime. ¿Cuántos lo conocen? ¿Sí? ¿Sabe lo que significa unánime? ¿Qué significa? ¿Puedes decirlo? Unidos, uno, juntos, estar de acuerdo, estar... Yo le voy a decir un pasaje que lo dice bastante bien en Filipenses, el capítulo 2. Este es uno de mis pasajes preferidos. Dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Mira cómo dice. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No busquéis provecho, vuestro propio provecho, sino el de los demás. Oh, eso está duro, ¿no? ¿Tú puedes ver a los demás como superiores a ti? Cuando uno la mentalidad de uno, ¿y qué se cree este? Bueno, eso salió bien chileno, ¿no? ¿Y qué se cree este? ¿Que me va a enseñar a mí? ¿Y qué viene este aquí? ¿Por qué viene este acá a decirme acá? ¿A quién le empató? Nosotros decimos, ¿a quién le ganó este? ¿A quién le ganaste? Eso es lo que a mí nadie pasa por encima mío. Qué difícil es decir, yo voy a mirar a cada uno de ustedes como mejores que yo. Uno de los problemas que tuvimos nosotros en la iglesia en Chile fue que mi iglesia era una iglesia bastante pobre y la primera generación de jóvenes que salió en la iglesia los impulsó y ayudamos lo que más se pudo para que pudieran estudiar en la universidad. Entonces cuando ya llegaron a la universidad, ya estaban en su primer, segundo año, ya empezaban a ver que todos no eran tan inteligentes como ellos. Ya les quedaba chica la iglesia y el pastor no sabía tanto y ya la gente no era tan inteligente. ¿Y por qué no hablaban cosas más importantes? Fíjate que hasta lo que uno aprende a veces es un impedimento. En vez de ser una bendición para acercarse a las personas, el hecho de uno saber cierta cosa te puede apartar de los demás. ¿Y este quién es? ¿Quién me va a enseñar a mí? ¿Qué sabe este más que yo?
Es duro eso, es duro cuando alguien viene híjole, y uno tiene que agachar la cabeza. Cuando yo venía de Chile, una de las cosas que yo venía a hacer era terminar mi maestría y, de la música. Y cuando pasaron como 3 semanas, tuve una bendición increíble, que tuve la oportunidad de conocer a los músicos que yo más admiraba aquí en Estados Unidos. Entonces yo venía de Chile, imagínate, bastante horas de vuelo, 20 horas de vuelo, oliendo todavía a Santiago de Chile, y me invitan y pues tuve la oportunidad de conocer rápidamente a estas personas, y son cristianos, y gracias a Dios porque los pude conocer, porque estas personas son muy, muy famosas, ni siquiera se imaginan, son muy famosas, muy famosas. Han grabado con los mejores músicos y todo eso. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos. Y me llamó tanto la atención que era gente tan humilde. Yo nunca he conocido gente tan sencilla como ellos. Hasta el día de hoy los recuerdo con mucho cariño y cuando puedo, pues me comunico, si es que puedo, con ellos. Pero son gente tan sencilla. Y yo venía saliendo, imagínense, de la universidad pensando que uno todo lo puede, ¿no? Estoy hablando de años atrás. Y me dieron una gran bofetada de humildad. Pues, yo creo que cada uno de nosotros debe ver y tener ejemplos de personas que sean sencillas. Nunca mires a la persona que sobresale por altiva. La Biblia nos enseña que debemos ser mansos y humildes. Que el carácter que nosotros como cristianos debemos desarrollar es el de Cristo Jesús. Nosotros no queremos ser como algunos de los líderes de la iglesia. Nosotros no queremos ser como un actor de televisión. No me interesa ser como Tom Cruise. No me interesa ser como Brad Pitt. A mí me interesa ser como Cristo. Él es mi meta, el Señor Jesucristo. Y como Él era, yo quiero ser. Es muy interesante este pasaje, porque lo que sigue a continuación del libro de Filipenses, el capítulo 2, los pasajes que dice que debemos ser semejantes a Cristo, que Él siendo Dios, no le importó tener la gloria y dejarlo y venir aquí a la tierra y ser semejante como nosotros. Y no solo eso, dice que se humilló de tal forma que fue muerto, se humilló a sí mismo. Esa es la manera que nosotros debemos ser. Por lo tanto, cada vez que alguien viene y está compartiendo contigo, tú debes verlo como superior a ti. Y esta es la manera en que nosotros vamos a empezar a compartir con los hermanos, en que vamos a poder tener mejores amigos en la iglesia y donde nosotros nos vamos a sentir aceptados y queridos. Ser unánime parte por ahí. Ser humilde, sencillo. Ser unánime significa pensar y sentir lo mismo, tener la misma idea. En el libro de Hechos, el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene y como la gran promesa que estaban esperando los discípulos en el aposento alto, estaban, dice, orando y estaban juntos, unánimes juntos, así dice. Que suena hasta chistoso, porque dice unánime y juntos, si es la misma cosa, pero Lucas está queriendo explicar esto de una manera, poniéndole un extra, para que podamos nosotros entender que es importante no solamente estar aquí juntos. Puede haber más gente, pero cada cual pensando en lo que quiera, ¿no? Como dice el pastor, que se le van a quemar los frijoles, que a qué hora viene el próximo partido de la MX, ¿no? Ahora, a qué horas, no sé, a qué horas voy a terminar el sermón para poder ir a comer al buffet donde me invitaron. Lo importante, dice la palabra del Señor, que no solamente hagamos bola, no solamente vengamos a hacer números. No es importante, eso es poco importante, la cantidad de gente que haya si es que no estamos unidos, pensando lo mismo, si no tenemos la misma visión. Y esto no solo para la alabanza y la adoración, sino que también es como iglesia. Si nosotros queremos alcanzar a esta comunidad, si no estamos unidos, si no estamos unánimes, ¿cómo lo vamos a lograr? Si nosotros no estamos pensando como una sola persona, nosotros no vamos a poder seguir la visión del pastor.
Si nosotros no estamos unánimes, si nosotros no estamos conectados, entonces ¿cómo usted piensa que como iglesia vamos a poder llegar a la meta? Si cada cual tira para su lado. Que a mí me gusta esto de acá, entonces tú dale. Y a ti te gusta, oh, dale. Tenemos que estar conectados. La misma visión. Un solo Dios. Una visión. Jesucristo. El Padre y el Hijo. Y cuando vengamos a la casa del Señor tenemos que tener esta misma cosa bien clara. Yo vine a la iglesia a adorar a Dios. Gracias, hermano Julio. Hermano Julio, porque me conocen, ¿no? Tenemos que tener una sola cosa clara. El principio de un adorador es que da adoración. El principio más básico de una persona que quiere ser un adorador es que no viene y no le importa recibir, sino que le importa dar adoración. Lo voy a explicar otra vez esto. El libro de Juan, el capítulo 4, versículos 23 y 24 dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, es como un trabalengua, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Bien importante este pasaje y muy revelador, muy revelador. Significa lo siguiente, dice que a Dios no le importa simplemente el hecho que tú le vengas a cantar y que te regocijes y la. No. ¿Le gusta? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Lo tenemos que hacer? Claro que sí. La Biblia nos ordena y luego vamos a ver un poco más. Pero lo que más a Dios le importa es que tú en sí, tú mismo, tu esencia, tú seas un adorador. Que todo lo que tú haces, que todo lo que tú eres en sí sea una adoración para Dios. Que cada cosa que tú piensas, que cada cosa que tú vienes a hacer a la iglesia sea para agradar a Dios. Toda mi vida es para agradar a Dios. Crío mis hijos para que agraden a Dios. Estoy con mi esposa en una buena relación, no solo para yo estar bien, sino que también eso agrada a Dios. Vengo a la iglesia, doy mis diezmos, doy mi ofrenda para agradar a Dios. Vivo una vida recta para agradar a Dios. Soy un buen trabajador en mi trabajo, no solo para agradar y para mantener mi trabajo, sino que eso también agrada a Dios. Toda tu vida puede ser una adoración. Por lo tanto, esto es lo que Jesucristo le reveló a esta mujer. Le dice, ¿sabes qué? No solo adoración, sino que me interesa lo que tú hagas, tu vida por completo, que tú seas un adorador. Por lo tanto, cualquier cosa que hagas, lo hagas en una actitud de adoración. ¿Sí entendió eso? ¿Sí sabían de eso? Sí saben harto ustedes, ¿no? Saben bastante. Yo sabía que ustedes saben, solo estamos repasando. Por lo tanto, vamos a repasar las 3 cosas que necesitamos para tener una alabanza poderosa en nuestra iglesia. ¿Cuántos quieren tener una alabanza poderosa? Ahora sí. Una alabanza ungida. Fíjese que no depende tanto del grupo que está aquí. Sí ayudan. Gracias, muchachos. Pero yo le voy a decir algo. Y le voy a explicar algo. Les decía un poco que yo estoy un poco viejo ya. El otro día me decían de que estaba enfermo ya por los años que tengo, por el ansia, ¿no? Ya estoy un poco viejo, no tanto, pero un poquito. Y tengo bastante tiempo en la iglesia y me llama la atención a veces que la gente piensa que alabanza y adoración es tener un montón de gente tocando instrumentos. Y me llama la atención, digo, pues, bueno, y luego entiendo, claro, probablemente llegaron unos 5 años para acá a la iglesia, pero yo le voy a decir algo. Yo en la iglesia a veces una sola guitarra, es más, a veces ni guitarra, y toda la gente adorando a Dios. Es más, ni siquiera con cantos. Tú te puedes poner de pie ahora y decirte, Señor, te adoro, te alabo. Y la presencia de Dios puede empezar a descender. No necesitamos canciones. Son importantes, claro, la Biblia también nos enseña. No estoy quitando el trabajo, muchachos. La Biblia nos enseña que podemos llegar a la presencia de Dios con cantos, con danza, con alabanza.
Pero no es solamente así. Y por lo tanto, lo que a mí me llama mucho la atención, que a veces nomás viene uno o dos, es como que los hermanos, ay, que estuvo malita la alabanza, ¿no? Como que, ¿qué les pasó? No estaba tan bien. Como que no les salió bien, ¿no? O como que ya no es como antes, que antes había más, ahora hay menos. Siempre ese concepto de querer entender la alabanza de otra manera. Es más, yo cuando era pequeño lo primero que tocaba era un tambor, solo un tambor con un palo. Pum, 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 pum. Y todas las canciones eran iguales. Y la gente no le molestaba. No le molestaba. La gente adoraba a Dios. ¿Y sabe qué? Es más, me acuerdo cómo la gente llegaba a la iglesia a adorar a Dios. Con una actitud tan reverente. Y la gente, las mamás ahí con sus bebés, y los bebés llorando, y ahí tratando de darle el pecho, y el bebé que se le caía tratando de levantar la mano para adorar a Dios. La gente lo hace con devoción. Fíjate que lo más importante, y es tema para el próximo sermón que vamos a estar escuchando de eso, es la actitud tuya. Dios está mirando tu corazón. Dios automáticamente cuando tú llegas aquí y empiezas a levantar tus manos o empiezas a cantar o vienes serio, lo primero que ves es tu actitud. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan lo que le dijo Samuel? Dios a Samuel le dijo, no te fijes en lo alto del parecer del hermano de David cuando lo iba a ungir. No te fijes en la estatura de él. O sea, a mí eso no me importa. Dice, yo miro el corazón. ¿Se acuerdan de los hermanos Caín y Abel? Los dos llevaron una ofrenda, pero uno lo hizo, las dos eran buenas ofrendas, no había problema, pero Dios vio con agrado la actitud, simplemente la actitud de uno que quiso dar lo mejor, se preparó y eso fue lo que tocó el corazón de Dios. Eso le gusta a Dios, es la actitud. Probablemente tú vengas cansado el día jueves o el día domingo, quizás tú vengas hasta enojado porque llegaste, pero si llegas a la casa del Señor, Señor, todo lo que tengo lo voy a dejar para poder adorarte. Y a lo mejor no puedes ni pararte de tu silla, pero tú estás ahí adorando al Señor. Esa es la actitud que Dios le agrada, es la actitud de tu corazón. Bueno, vamos a seguir porque si no vamos a salir muy tarde. La actitud del corazón a Dios le impacta. Y ya vamos a ver un ejemplo que me gusta mucho. Todo lo que nosotros sabemos de Dios, y está en el próximo slide, todo lo que tú puedes conocer de Dios, todo lo que tú sabes, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, no es porque nosotros seamos muy inteligentes, ni porque hayamos evolucionado mucho, sino porque es Dios es el que nos revela cómo acercarnos a Él. Dios siempre ha sido el que toma la iniciativa desde el principio. ¿No se acuerdan los patriarcas? Cómo Dios tenía que presentarse ante Él. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Tenía que decirle porque ellos estaban en cualquier cosa y Dios se les revelaba de alguna manera. Incluso vemos a Pablo cuando iba persiguiendo a los judíos, a los cristianos, y dice que Dios se le reveló a él, se le apareció y cayó. Como me decía el otro día un amigo, no del caballo, que nos dice que hay un caballo. Todos dicen un caballo, pero no hay ni un caballo. Búsquelo ahí, no dice que hay un caballo, pero se cayó. ¿Por qué le agregamos el caballo ahí? ¿Sí? Se nos hace como curioso. Lo mismo pasó contigo. Yo no sé en qué tú estabas cuando Dios te llamó. O quizás tú pensaste, no, yo andaba buscando de Dios. No, es Dios el que puso esa intención en ti para que lo buscaras. No eras tú. Es más, Dios le reveló a Moisés todo la manera en que él quería que lo adoraran. No a la manera que la gente quisiera, no de la forma que se le ocurrió a Moisés, no fue así. Dios le revela paso por paso
todos los ritos, todas las cosas que tenían que hacer para poder acercarse a Dios. ¿Usted ha escuchado esto más de alguna vez? Dios es un Dios de orden. No es un Dios desordenado. No es invención humana la adoración. Es la manera que Dios propuso para que podamos estar en contacto con Él. Es muy interesante que usted lo entienda de esta manera. No hay manera de que nosotros podamos ser tan inteligentes para acercarnos a Dios. Simplemente Dios se revela a nuestras vidas. Se revela por medio de su Santo Espíritu y, por supuesto, por la palabra de Dios. Amén. Dios te creó para que tú fueras alabanza para Él. Yo lo estaba comentando hace un rato. Y quisiera simplemente leerle un pasaje en Efesios 1. Vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer todo. Dice, alabado sea, el versículo 3 dice así, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Dios, mire lo que dice, nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué te escogió Dios? Para que seamos como y sin mancha delante de Él. Luego mira lo que dice, nos predestinó. Nos escogió, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Y para qué hizo todas estas cosas? ¿Para qué hizo estas cosas? Para alabanza de su gloria. Todo el plan maravilloso de salvación, Jesucristo vino por ti, Jesucristo murió por ti, Jesucristo hizo la obra perfecta, es para que simplemente nosotros podamos tener una relación y seamos para alabanza de su gloria. Dios te salvó, te predestinó para alabanza de su gloria. Y para eso nosotros estamos también aquí esta mañana, para alabar el nombre del Señor. Amén. Vamos a avanzar. ¿Qué es la adoración? ¿Qué? Tanto que habla, hermano, usted de esto de adorar. ¿Qué es alabanza? ¿Qué es adoración? ¿Por qué usted dice estas palabras? Bien, en la Biblia se utilizan muchas diferentes palabras que nosotros las reunimos y las resumimos en dos conceptos bien simples: adoración y alabanza. Pero realmente a veces la Biblia está hablando de cosas que son un poco diferentes de lo que nosotros podemos pensar. Y le voy a explicar por qué. Porque no existen palabras en nuestro idioma español o en el inglés para definir a qué se refieren las cosas que estaban hablando en hebreo o en griego. Muchas veces usted se ha fijado que el pastor tiene que decir y explicar lo que dice una palabra en griego o en hebreo o en arameo, como esté, para poder explicar mejor el contenido de la Biblia. Si usted ha estudiado la Biblia o está estudiando teología, va a poder entender mejor este concepto. Pero aparecen dos palabras principalmente para lo que significa adoración. Una es sajá, que en hebreo significa postrarse. Creo que está ahí. Significa postrarse, bajarse, inclinarse, humillarse. Es una de las palabras que más se menciona en el Antiguo Testamento. Entonces, cada vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, que usted lee que dice estaban adorando, probablemente estaban haciendo una de estas cosas. Estaban inclinados, estaban postrados o estaban rendidos. ¿Se apagó o no? La palabra en el Nuevo Testamento más utilizada es proskuneo. Proskuneo es bien gracioso, no quise poner completo el término, pero significa adorar, pero más singularmente significa esto, mira. Era la actitud que los perros lamían la mano al amo en actitud de cariño y de rendición. Entonces proskuneo tiene estos dos aspectos, una, del perrito lamiendo a su amo, y también la de inclinarse y estar postrado. Por eso es que se llama besar, aparece ahí.
Ahora, si usted ha visto alguna revista o algún video o las mismas noticias, usted, a ver si se acuerda conmigo, en el Muro de los Lamentos, ahí en Jerusalén, ¿usted ha visto cómo están los israelitas? Cuando están ahí dando su ofrenda, ¿cómo están? ¿Están parados? ¿Están así? Están algunos arrodillados, otros inclinados, otros generalmente se están meciendo de esta manera, que eran las formas, y todavía son las formas judías en las que están en el Antiguo Testamento. Incluso había una ofrenda muy graciosa, que era la ofrenda mecida. Yo no entiendo para qué tenía que ser mecida, pero a Dios le agradó que fuera así, que tomaban el trigo y lo iban dejando caer desde a poco. Tiene una intención, ¿no? No es venir y dejar la ofrenda, sino que venir y hacerlo de poco a poco. Era la ofrenda mecida. Bueno, en nuestros tiempos no tiene mucho razón y no podemos entender todas estas cosas, pero recuerden que estamos en otra cultura, estamos en otros tiempos donde no podemos entender cómo vivían y cuáles eran las actitudes de estas personas. Pero vamos a leer entonces lo que significa alabanza. Alabanza. Usted conoce muy bien esta palabra, halal. Significa alabar, celebrar, glorificar, también cantar. Esta me gusta mucho, alardear. Alardear. ¿Sí sabe lo que es alardear? Está alardeando. Esto, de esta manera significa esto. Mi Dios es mayor que los suyos. Mi Dios es más fuerte que los dioses que ustedes tienen. Eso es lo que hacía mucho en los salmos, que alardeaban. Entonces, halal es esto. Y se usa también en algunas ocasiones en gritos y voz de júbilo. Entonces, cuando en la Biblia aparece la palabra alabanza, probablemente se esté refiriendo a cualquiera de estas cosas, de celebrar, glorificar, alardear, gritar, levantar la voz. ¿Ya va encontrando un poco más sentido a lo que nosotros hacemos en la iglesia? Que a veces le decimos, pues grite, o póngase contento, o anímese, porque la alabanza es así, es expresiva. Halal es la raíz de donde viene la palabra aleluya, que nosotros ocupamos bastante. Otra palabra es yadá, y eso significa dar gracias, o las acciones de gracia, loor, alabanza. Y también es un término muy común. Teilal, eso significa dar la gloria, alabanza, o una canción de loor. También se refiere a alabanzas a Dios públicamente. Cuando estaban en la congregación era lo que ellos utilizaban. ¿Ok? Y se expresa que son dignas de alabanza, ¿no? Más halal se refiere al grado de intensidad de la alabanza. Yo ocupo mucho este término. Cuando yo estoy dirigiendo la alabanza, muchas veces yo le he dicho, cante más fuerte. Y la Biblia enseña eso, que hay un volumen que nosotros podemos agregarle a la alabanza. No es algo que se lo están inventando ahí los hermanos, es algo que la palabra dice que nosotros podemos agregarle más power, más fuerza a lo que estás cantando. Y alguna palabra en griego que significa ainos también es alabanza. Ahora, es bien importante entender estas cosas, que adoración y alabanza implican algo, implican acción. ¿Sí se fijó en esto? Adoración y alabanza, no hay ninguna palabra en la Biblia que diga que tú puedes adorar a Dios como a ti te plazca, como a ti se te ocurra. Por ejemplo, con cara así de, ¿y hermano qué hace? No, yo adoro a Dios de esta manera. O yo estoy alabando a Dios y usted ¿qué se mete? O mascando chicle, ¿no? Yo adoro a Dios así, ¿qué te metes tú? No hay tal cosa. La Biblia dice, y está escrito en su palabra, cómo es la forma que nosotros podemos agradar a Dios. Y están las maneras dichas en la Biblia. Y quizás esto le va a poder ayudar a usted. ¿Cómo podemos adorar a Dios con la boca? El Salmo 109:30 dice, yo alabaré de gran manera con mi boca, en medio de muchos alabaré. Con nuestra boca alabamos a Dios también con júbilo.
dice el Salmo 47:1, aclamad a Dios con voz de júbilo. ¿Sabe lo que significa júbilo? Alegría. Es tener esa conexión. No como a veces, yo batallo un poco con los hermanos de la alabanza que no tienen una actitud así muy de júbilo. Así es, contentos, sino que están más serios. Entonces yo le digo, hermanos, pues ríanse, estén contentos. Y ya están cansados, pero yo les voy a decir otra vez, hermano, por favor ríanse, estén contentos. Y lo mismo a la congregación, tienen que hacerlo. Tenemos que tener esta actitud de júbilo, esta actitud de energía, de que estamos contentos en la casa del Señor. Venimos porque estamos felices de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo vamos a expresar con alabanza, lo vamos a expresar con júbilo. Esto es la alabanza. Entonces con tu boca tú puedes aclamar a Dios con voz de júbilo. Podemos usar nuestra boca también cantando. El libro de Colosenses dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cantos espirituales. La palabra del Señor nos invita a que cantemos. El Salmo de Isaías dice Isaías 38:20 dice, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestras vidas. Qué precioso. Ahora con tus manos, dice que nosotros podemos aplaudir o batir las manos, que significa lo mismo, dice el Salmo 47:1, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo otra vez. También nosotros podemos levantar nuestras manos. Hace un rato el hermano Saúl le dijo, hermano, ¿por qué no levanta sus manos? ¿Y eso por qué tengo que hacerlo? La palabra del Señor nos enseña. Y esto es una actitud muy bonita. Si usted no sabía, le voy a explicar. Levantar las manos en el Antiguo Testamento no solamente era para una señal de rendición, como se usa actualmente. Cuando tú levantas las manos es porque estás rendido, me rindo, ¿no? Y es una buena actitud también a la hora de adorar. Pero levantar las manos en el Antiguo Testamento significaba un pacto. ¿Sabías eso? Como nosotros ahora cuando vamos a cerrar un pacto, nos damos la mano, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Dame la mano. En los tiempos del Antiguo Testamento se levantaban las manos para cerrar los pactos. Entonces cuando levantaban las manos en el Antiguo Testamento era una señal de pacto con Dios. ¿Le gusta? ¿Le gusta levantar las manos con Dios? Ahora pues, Señor, me rindo a tu presencia, me rindo a tu voluntad y también hago un pacto contigo. Qué preciosa actitud. Salmo 63 dice, así te bendeciré mi vida, alzaré mis manos. Primera de Timoteo 2, versículo 8 dice que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. No levante las manos para pelear, no levante las manos para hacer feas señales. Cuando pasa un carro y te haga algo, tú no levantes las manos para eso. Mejor ven a la casa del Señor y levanta las manos para alabar al Señor. No tienes para qué levantar la mano simplemente para pegarle a tu hijo o a alguien más, ¿no? Las manos también pueden ser para nuestro Dios. También, por supuesto, tocando instrumentos, como ya hablamos, arrodillados. Y como también hablé hace un rato, con toda nuestra vida tú puedes adorar al Señor. Pero hay un salmo en especial que me encanta, y más de alguna vez lo he recitado, que incluso lo que digo de mis palabras y lo que está en mi mente puede ser una adoración para Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Tú puedes adorar incluso con lo que tú estás pensando. Tus pensamientos sean una adoración para Dios, en vez de que sea algo macabro. ¿Qué le voy a decir a esa señora? ¿Qué le voy a decir a este tipo? O pensando en pecado. ¿Por qué no mejor lo que yo pienso sea una alabanza para Dios? Eso es adoración y eso es alabanza bien compactado. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, estas cosas podemos hacer. Podemos celebrar a Dios con alegría,
no incluí las danzas, pero la palabra del Señor también habla que tú puedes danzar de alegría. Si tú estás muy contento y estamos cantando, está autorizado para poder salir a los pasillos y danzar de alegría, bailar de alegría. Usted puede hacerlo. Nadie le ha dicho que no lo haga. Y si alguien le dice, que hable conmigo. Estoy hablando en serio. Si usted quiere danzar y alguien le dice algo, mándemelo conmigo. Pero mire, es más terrible. Yo no le voy a decir nada. Le voy a decir, la Biblia dice, usted no tiene por qué ponerse. Pero hay una mujer en la Biblia que me llama mucho la atención que se llama Mical. Mical era la esposa de David. Y esta mujer Mical, cuando David venía contento porque había recuperado el arca y venía alabando al Señor, venía tan contento. Este rey David era bien curioso. Yo no entiendo esa costumbre judía, pero en fin, él se saca toda su ropa y sigue alabando al Señor y va por todo el pueblo alabando al Señor. Y estaba tan contento y Dios estaba viendo la actitud de David, cómo iba tan contento y alabando al Señor. Y dice la palabra del Señor que todo el pueblo iba con él alabándole. Pero siempre hay alguien, ¿no? Interesante. Y esta mujer Mical lo estaba mirando desde lejos. Ni siquiera andaba metido ahí en la bola. Estaba mirando de lejos porque son de estas personas que no hacen nada, solo observan como los demás se gozan. Eso usted no se preocupe. Mire, cuando usted esté en la presencia del Señor, usted puede levantar las manos, puede gritar, puede arrodillarse, puede llorar, puede hacer lo que quiera. Si algo lo está mirando, mire, estaba hasta Mical mirándola. Y le dice, hey, ¿qué te crees tú? Le dice a David. ¿Que vienes a andar así? Mira, ¿crees que eso le agrada a Dios? Y David le dice, mira, por causa de Jehová, si tú me ves que yo soy vil, yo me hago peor, pero yo lo hago para alabanza de Dios. Dice la palabra de Dios que a esta mujer le cayó un castigo, que Dios se enojó con ella y quedó estéril. Y esto significa algo, que cuando uno habla en contra de un adorador, uno está criticando la actitud de adoración, hey, ten cuidado, porque no te estás metiendo conmigo, ni con el pastor Ronald, ni con los otros pastores que tenemos, te estás metiendo con Dios. Fíjate que hay una mujer en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 7, dice que esta mujer llegó y entró a la casa de un fariseo donde estaba Jesucristo. Jesucristo había sido invitado a comer. Y esta mujer llega y entra. Y yo no sé cuál habrá sido la actitud, ni cómo entró, ni cómo la dejaron entrar. Pero esta mujer llega y con un perfume carísimo que tenía, lo rompe y se lo pone a los pies del maestro. Y empieza a llorar. Y le empieza a besar sus pies. Y dice, oh maestro. Y yo no sé qué habrá estado murmurando, o si ella podía hablar de emoción, de lo que ella podía contemplar que estaba besando y enjuagando los pies del maestro con sus perfumes. Y ni siquiera lo dijeron el fariseo, pero lo estaba pensando. Estaba pensando ahí, dice, si supiera Jesucristo quién es esta mujer. Es una mujer sucia. Este no puede ser Jesucristo. No puede ser el Mesías. Y Jesucristo, que discierne las intenciones del corazón, les dice, ¿sabes qué? Yo entré a tu casa, tú no lavaste ni siquiera mis pies, como era la costumbre de ese tiempo. Tú no me ofreciste ni agua para yo poder aquí limpiarme. Y esta mujer no ha dejado de lavar mis pies. Esa es la actitud de una persona que no le importa lo que piensan los demás. Cuando tú eres un adorador de corazón, a ti no te interesa lo que otros van a pensar de ti. Simplemente tú haces lo que tú sientes en tu corazón para agradar al maestro, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Por lo tanto, tú no te fijes en la gente que está al lado tuyo. Tú empiezas a alabar al Señor. Y la palabra del Señor nos indica así: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. El salmista invitaba a la congregación y decía así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, porque Jehová de Dios es grande sobre todos los dioses. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque nosotros somos el pueblo de su prado
y rebaño y ovejas de su rebaño. Amén. Gloria a Dios. ¿A usted le dan ganas de alabar al Señor? Ahora como que dan más ganas, ¿no? No se pierda este viernes. Vamos a tener un encuentro con el Señor. Vamos a tener un tiempo de alabanza para adorar al Señor por un buen rato. Y se va a tratar todo el servicio de esto, de adorar a Dios. Yo le voy a invitar que este viernes cuando usted venga, no venga con la actitud de ¿qué voy a recibir yo? Señor, ¿tú qué me vas a dar? ¿Qué voy a ir a recibir yo? Sino esta actitud como esta mujer, Señor, yo te quiero dar lo mejor. Yo quiero darte una adoración para ti. Yo quiero venir solamente a decirte que te amo. A que quiero estar en tu presencia. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que le expliqué de estas tiendas que habían? En esas tiendas no cualquiera podía entrar. Habían una tribu especial que era la tribu de Leví, los levitas, y ellos eran los que ministraban en este lugar, eran los sacerdotes de este lugar. El pueblo solo podía llegar hasta el patio. Todo lo que usted encuentra en los salmos, todo lo que pasaba emocionante, estos bailes y todo eso, solo ocurría en los patios, en los atrios. No ocurría adentro, no podían entrar a lo que se llamaba el lugar santo, que era una habitación que estaba dentro. Y mucho menos al lugar santísimo, que era una habitación más pequeña donde estaba el tabernáculo. Perdón, el arca del pacto. Era una habitación más pequeña. Y fíjese que a ese lugar donde estaba lo que se llama en el Antiguo Testamento la Shekinah, la presencia de Dios manifiesta, lo que podían ver, a ese lugar solo podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquiera, el sumo sacerdote una vez por año. Una vez por año podía llegar y estar en esa presencia, la Shekinah. Cuando Jesucristo vino y murió por nosotros, ocurrió algo interesante. Si usted lo ha leído, dice que se rasgó el velo por completo. Y es ahí donde el libro de Hebreos otra vez explica por completo cómo tenemos acceso hasta la misma presencia de Dios. En el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se le llamaba así el pueblo. Eran todos el pueblo. Algunos eran la tribu de Leví, los sacerdotes, pero los demás eran el pueblo. Y Pedro nos explica que nosotros cada uno somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento éramos la masa, el pueblo, todos por completo. Pero en el Nuevo Testamento Dios nos hace sacerdotes a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros puede ministrar en ese lugar santo y llegar hasta el lugar santísimo, que es la presencia de Dios. No porque usted haya hecho algo, ni yo haya hecho algo espectacular, sino que Jesucristo lo dio todo para que nosotros pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Y cada vez que tú vas a la presencia de Dios, tú no vas por tus medios, tú vas por la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia para poder llegar a ese lugar. David decía, ¿quién podrá llegar al lugar santo? Solo el de manos limpias y el de corazón puro. Y nosotros no podemos purificarnos por nosotros mismos, sino que es la sangre de Cristo que nos purifica. Por lo tanto, cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a celebrar que Cristo ha hecho una obra en ti, que nosotros tenemos ahora un lugar especial en la presencia de Dios. Y cada vez que nosotros estamos en la casa del Señor, tú no te puedes perder la oportunidad para alabar a Dios. Tú no puedes perder la oportunidad para exaltar el nombre del Señor. Yo te voy a invitar que te pongas de pie y vamos a tener un canto para alabar al Señor y vamos a terminar este tiempo adorando a Dios, tomando un tiempo para exaltar su nombre y poder decirle, Señor, cuán grande eres tú, cuánto has hecho por nosotros, Señor, y nosotros apenas podemos adorarte. Nos has dado un privilegio, Señor, tan grande de poder bendecir tu nombre. Señor, ¿quiénes somos nosotros para poder estar en tu presencia? Pero, Señor, una vez más te pedimos que tú nos laves con tu sangre maravillosa. Que nos limpies, Señor, de todo pecado. Purifícanos, Señor.